Bien, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí. Espero que estén tan emocionados como Claudia y no estén tan nerviosos como yo. Gracias. Aquí estamos. Qué bien, qué gusto ver a tanta banda Tómate tu conectada. Calm y tu Focus. Sí, justo como dijo Clau, el propósito de habernos reunido hoy, yo no le diría una clase como tal, sino más bien una charla explicativa, una plática amena que nos oriente sobre, déjenme pongo aquí el teléfono, ya, una plática que nos oriente, que nos dé un poquito más de luz en qué son los productos que estamos consumiendo y que estamos haciéndole llegar a la gente que lo está necesitando, cómo interactúan con nuestro organismo y sobre todo para, con base en lo que vayamos a platicar aquí entre nosotros el día de hoy, tener los argumentos necesarios para precisamente saber de lo que estamos hablando, ¿no? O mantener, como dijo Clau, una conversación de este tipo con alguien que a lo mejor nos quiere comprar, pero nos está haciendo 700,000 preguntas de todo y llega un momento en el que uno de verdad se llega a sentir abrumado. Entonces, creo que lo más importante en cualquier industria para vender algo hay que conocer el producto. En este caso, el producto que nos estamos vendiendo, para conocer el producto hay que saber qué son los cannabinoides, hay que saber qué es la tecnología liposomal, hay que saber qué son los terpenos. Tenemos que irnos un poquito más atrás porque tenemos que saber en qué parte de nuestro organismo interactúan estas sustancias. Entonces, precisamente por ahí vamos a empezar hoy, por hablar un poco de nuestro organismo, específicamente de nuestro glorioso, evolucionado y disque superior cerebro. ¿Ok? Entonces, pueden verlo, ¿cierto? Bueno, si pudiéramos ver las conexiones neuronales de nuestro cerebro, eso es lo que estaríamos viendo. Estaríamos viendo una red de diminutas células llamadas neuronas, interconectadas unas con otras, compartiendo todos los mensajes y toda la información necesaria para que nuestro organismo pueda caminar, pueda andar, pueda pensar, pueda sentir, pueda decir, pueda escuchar, pueda hacer todo, ¿ok? Entonces, quiero empezar a hablar de nuestro cerebro porque es ahí donde se lleva a cabo la síntesis y la fabricación de nuestros cannabinoides naturales, de nuestros endocannabinoides. ¿Ok? En nuestros cannabinoides naturales son neurotransmisores. Entonces, si podemos hacer un zoom, si podemos acercarnos a ese cerebro, la red neuronal más o menos se vería así. Estos puntitos luminosos que vemos por aquí, por acá, representan el acto en el que una neurona se comunica con la otra. Se llama sinapsis, esa comunicación. En sí, la sinapsis es el espacio que hay entre una neurona emisora y otra neurona receptora. Esto es importante y lo vamos a hablar más al ratito cuando hablemos de cannabinoides. ¿Por qué estoy empezando por esta parte? Porque, como les dije, nuestros endocannabinoides son neurotransmisores, pero son completamente diferentes a todos los demás neurotransmisores. Como que estos se cuecen aparte, ¿no? Tienen funciones muy diferentes. Y para entender eso más adelante es que primero vemos esto. Si nos podemos acercar un poquito más todavía a las redes neuronales, así veríamos una neurona. Esto de aquí es una neurona. Hay distintos tipos de neuronas. Hay neuronas que mandan un mensaje, bueno, hay neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas.
Esto depende de la función en la que el organismo esté trabajando en ese momento. Es decir, hay neuronas que mandan un mensaje a otra neurona y esa otra neurona evidentemente está recibiendo ese mensaje, ¿ok? Y pues aquí viene la parte interesante. Estos puntitos que vemos acá, luminosos, nuevamente representan la comunicación entre una neurona y otra. Y si pudiéramos hacer un close-up final, un acercamiento final, a ver exactamente el punto en el que una neurona se está comunicando con la otra, lo veríamos de esta manera. Una neurona produciendo sustancias químicas que entran a otra neurona. Es decir, una neurona... Quería escribir, pero como no es mi sesión... Bueno, una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Aquí viene la parte interesante de por qué los cannabinoides son tan diferentes. Normalmente, un neurotransmisor actúa de la siguiente manera. Si esta persona quiere levantarse y caminar, su cerebro va a producir un neurotransmisor, en este caso se llama dopamina, el neurotransmisor que hace mover al cuerpo, y se produce aquí, esta neurona lo recibe, y de esta manera se echa a andar toda la química orgánica necesaria para que el cuerpo esté caminando. Pero, ¿qué pasa si por alguna situación, si por algún padecimiento, alguna dolencia, alguna enfermedad, algún trastorno, esta neurona presináptica está arrojando muchísima dopamina, mucha? Pues el cuerpo va a presentar una hiperactividad, ¿no? O un déficit en la atención, va a ser un problema de atención, hiperactividad. Y aquí entran los cannabinoides. La síntesis de los cannabinoides, el trabajo de los cannabinoides se le llama retrógrado porque el cannabinoide aparece después y va en dirección opuesta. El cannabinoide lo produce, en este caso, la neurona que está recibiendo los neurotransmisores y lo va a producir para decirle a la neurona que está produciendo esos neurotransmisores, dopamina, para decirle, oye, bájale, estás produciendo mucha dopamina. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Puede suceder el efecto contrario. Si hay una muy baja producción de un neurotransmisor, la neurona que está recibiendo va a producir endocannabinoides y los va a enviar a la neurona emisora para decirle, necesito más de tal neurotransmisor, de tal mensaje. ¿Ok? Esta parte creo que no necesitamos saber más ni profundizar más al respecto porque de por sí justo no queremos ser un doctorado en sistema endocannabinoide, sino tener simple información necesaria para poder decir por qué nuestros productos son tan efectivos. Todo va encaminado hacia allá. Entonces, recordamos, la sinapsis es comunicación entre neuronas, la sinapsis es producir neurotransmisores desde una neurona emisora o presináptica hacia una neurona receptora o postsináptica, y en función a eso se producen los endocannabinoides para decirle y regular y modular esas producciones. Si es muy alta la producción y muy acelerada, el endocannabinoide dice, neurona, bájale al ritmo, y el efecto contrario, ¿no? Entonces, por ese lado, más o menos quedó claro, ¿no? Básicamente,
cuando se producen endocannabinoides, cuando hay una alteración en los procesos o simplemente cuando debe de haber una regulación. O sea, el sistema endocannabinoide es el observador del organismo y el que va mediando entre si es mucha la actividad, si es muy poca, mantener equilibrio, balance. Entonces, habiendo entendido esto, déjenme ver qué más tenemos por aquí. Quiero compartirles ahora otra, ¿dónde está? Aquí está. Otra imagen, ya la tenemos ahí, ¿verdad? Entonces es algo un poquito más explicado. Neurona presináptica emisora, neurotransmisores, y en las neuronas hay receptores para todos los tipos de neurotransmisores. Dependiendo qué neurotransmisor se esté produciendo, ese neurotransmisor se va a acoplar en su receptor específico. Con base en lo que esté sucediendo en estos receptores, si es mucha o si es muy poco, la neurona va a mandar el mensaje. Estas llavecitas verdes representan endocannabinoides. Tenemos dos principales endocannabinoides, o sea, tenemos varios, pero dos son los que hacen las funciones más importantes. Uno se llama anandamida y el otro tiene un nombre un poquito más aburrido, se llama 2-araquidonilglicerol. Esos dos son nuestros endocannabinoides, neurotransmisores principales, y recordemos, con base en lo que está sucediendo en la sinapsis, se va a producir el endocannabinoide que va a regresar, o bueno, va a viajar a la neurona que está produciendo los neurotransmisores, se va a acoplar. Los receptores cannabinoides de nuestro organismo son de dos tipos. Uno se llaman CB1 y el otro se llama CB2. Unos interactúan con anandamida y los otros interactúan con 2-AG. Y cuando se acoplan en esos receptores para cannabinoides, es que la neurona que está mandando esas sustancias ya recibe el mensaje dependiendo si necesitan trabajar más o menos. Así, básicamente, se lleva a cabo el proceso de regulación de nuestra actividad cerebral, o al menos así debería de estar sucediendo, ¿ok? Luego, aquí vemos esta imagen, me gusta que es muy clara, fitocannabinoides o inclusive cannabinoides sintéticos hechos en laboratorio, pero a nosotros lo que nos interesa es fitocannabinoides. En la naturaleza, en la planta del cannabis, esta planta produce moléculas muy similares a nuestros endocannabinoides. Por eso llevan el mismo nombre. Son moléculas que comparten la misma estructura, son moléculas que tienen la capacidad de acoplarse en los mismos receptores que nuestros endocannabinoides se acoplan, ¿ok? Entonces, fitocannabinoides y endocannabinoides son muy similares. Muy similares me refiero a, son casi idénticos y tienen la estructura y tienen el tamaño y tienen todo la misma estructura igual a nuestros endocannabinoides para poder acoplarse en nuestros receptores naturales. Receptores, recordamos, CB1 y receptores CB2. Entonces, hasta aquí, receptores CB1 tenemos en gran parte en el cerebro y en el sistema nervioso central, en toda la columna. Receptores CB2 tenemos distribuidos en la periferia, en todo el organismo. Y hay ciertas partes de nuestro cuerpo donde tenemos de los dos receptores. Ahora, aquí viene algo importante que vale la pena mencionar. Estos descubrimientos son relativamente muy recientes, entonces constantemente sale nueva información. No tenemos por qué sentirnos como abrumados si es que de repente
leímos algo que de antes no sabíamos. Todo el tiempo se está arrojando nueva evidencia. Receptores no nada más tenemos en el cerebro, también tenemos en periferia, tenemos en los órganos, específicamente en las células de nuestros órganos. Entonces, para eso quiero mostrarles otra imagen. Solo déjenme abrirla. Por ejemplo, digo, son imágenes así como de palitos y bolitas, pero creo que es lo más entendible. Si pudiéramos observar ahorita mismo en el microscopio una célula, seguramente veríamos algo como similar a esto. Entonces, esto representa una célula de cualquier tipo y en la membrana, la célula, aquí vale la pena decir lo siguiente, la célula es como los ladrillos con los cuales se construye nuestro cuerpo, ¿no? Es gracias a las células que nuestro cuerpo se conforma y las células se separan de su entorno con una membrana lipídica, una membrana que atrae y se les pegan las grasas. A veces una persona tiende a engordar porque se nos pega mucho la grasa en las células. Entonces, es en la membrana de las células en donde tenemos receptores para distintas sustancias. Es en la membrana de las células donde tenemos los receptores CB1 y CB2, que son los receptores para cannabinoides. Entonces, estos son figuras genéricas, realmente representan cualquier tipo de sustancia química y lo que aquí se pretende demostrar es que en un receptor determinado solo se va a poder acoplar un tipo de sustancia determinada. Aquí queda más claro cuando decimos que los fitocannabinoides, o sea, las sustancias presentes en el cannabis, pueden acoplarse en nuestros receptores CB1 y CB2 porque tienen la misma estructura, la misma forma. Bueno, hasta aquí más o menos está, entre comillas, está papita, ¿no? Entonces, ahora les quiero enseñar otra foto que debe estar aquí. ¿Dónde estamos? Entonces, de la misma manera que en la neurona presináptica hay receptores CB1, que son los que están en el cerebro, de la misma manera en todo el organismo tenemos receptores para cannabinoides. Y algo muy revelador, no solamente tenemos receptores para cannabinoides en todo el organismo, sino que son los receptores que más abundan en todo nuestro organismo. No tenemos ningún otro receptor en una cantidad mayor a receptores para cannabinoides. O sea, cannabinoides cumplen una función importante en el organismo. Ahora vamos a hablar precisamente de eso. Aquí vamos a empezar a hablar de ciertas propiedades químicas de los cannabinoides que nos van a servir de puente para entender por qué los extractos Focus y Calm manejan esta tecnología de absorción muy completa, ¿no? Otra de las diferencias de los neurotransmisores cannabinoides, la primera ya vimos que es que se genera después para regular y para decirle al organismo si está bien o está mal la producción de X sustancia, ¿no? De igual manera, o sea, no solamente para neurotransmisores que se producen en el cerebro, también para hormonas que se producen en todo el organismo, también para comunicar células, los cannabinoides hacen eso. Actúan, los cannabinoides entran en función, aparecen en el organismo para mediar y regular
las actividades que el cuerpo ya está haciendo, ¿ok? Entonces, una de las diferencias entre estos neurotransmisores y los demás es esa que ya vimos, que se producen después de la sinapsis. Y la segunda diferencia importante que nos va a servir para entender es que estos cannabinoides se diluyen en las grasas, tienen muy poca solubilidad en agua y mucha solubilidad en grasas. Entonces, entendemos que nuestro organismo tenemos mucha agua en el organismo, ¿no? Pero si los cannabinoides no se pueden diluir en agua, sino en el aceite, bueno, no en el aceite, perdón, en una partícula grasa, aquí es necesario hablar de que para que el cannabinoide pueda llegar del cerebro a todo el organismo, necesita transportarse por un medio graso. Necesita una proteína. Todos sabemos que las proteínas es grasa, la proteína de la carne, la proteína del huevo, de los lácteos, plantas, es grasa. Entonces, una proteína literalmente es el taxi de los cannabinoides. Para regular procesos del cerebro, el cannabinoide va de una neurona a otra, eso es evidente. Pero para regular procesos, pulmones, sistema endocrino, músculos, piel, sangre, pues el cannabinoide tiene que llegar al resto del organismo. Entonces necesita una proteína por la cual viajar a través del torrente sanguíneo y en ese camino, por el torrente sanguíneo, irse acoplando, irse pegando a las membranas de las células y empezar a transmitir los mensajes. Neurotransmisor transmite mensajes, transmite instrucciones de funcionamiento. Entonces, ¿por qué estoy hablándoles de esto? Porque este es el argumento clave para entender por qué la tecnología liposomal es tan eficiente y la absorción es tan completa. Sabiendo que nuestros endocannabinoides requieren una proteína para trasladarse por nuestros organismos, sabiendo que nuestros endocannabinoides se adhieren a las grasas, podemos entender lo siguiente. Un extracto que está en aceite, por más que la etiqueta diga, este gotero de 30 mililitros tiene 900 toneladas de CBD, todo ese contenido de CBD está adherido al aceite y no se va a desprender. Y entonces, cuando nos tomemos ese aceite, los cannabinoides que están adheridos no se van a quedar en nuestro organismo. Más aún, cuando no podemos absorber aceite por las paredes de nuestro tracto digestivo, no podemos absorber aceite, el aceite no se puede integrar a nuestro torrente sanguíneo. ¿Cuántas partes de ese aceite de CBD se van a adherir en nuestro organismo? Únicamente por donde ese aceite vaya tocando nuestro sistema digestivo, ¿no? Porque recordamos, tenemos receptores para cannabinoides en todo el organismo, muchísimos en el estómago, muchos en el intestino. Entonces, sí vamos a absorber algunos de esos cannabinoides del aceite, pero solamente los que van pasando por el intestino, y si aquí en el intestino hay receptores para cannabinoides, solamente los que van pasando por ahí, pero hasta ahí. Entonces, eso que nos da a entender, que muy probablemente sí van a servir para temas estomacales y emocionales relacionados, y se va a poder a lo mejor dormir mejor, pero al no integrarse esos cannabinoides al torrente sanguíneo, no van a llegar a ningún otro de los sistemas.
De esta manera no va a haber homeostasis, de esta manera no va a haber comunicación entre un sistema y otro. Vamos a mejorar solamente la panza, pero no ni los pulmones, ni el corazón, ni el cerebro, ni la sangre, ni los huesos, ni nada. Lo que hizo Prime My Body con la tecnología liposomal, sonicada sobre todo, fue darse cuenta de esto, darse cuenta que otras empresas que hacen extractos, sí, muy probablemente tienen muy buenos métodos de extracción, sí, muy probablemente tienen unas cosechas muy, muy buenas de cannabis, y sí, muy probablemente sus goteros tengan muchos, muchos cannabinoides. Pero eso no se está quedando en el organismo. Gracias, no sé si todos aquí saben, seguramente sí, saben que Prime My Body hace mapeos cerebrales, hace estudios en el organismo. Entonces, de esta manera es que Prime My Body sabe y se logró dar cuenta que lo que se necesita mejorar es el vehículo por el cual se le transportan esos cannabinoides al organismo. ¿Ok? Hasta aquí, alguna duda va quedando más o menos claro esto. Todos estos son argumentos que son muy útiles para decir por qué Focus es mejor que fulanito de tal que cuesta la mitad y es de aceite. Ah, bueno, pues porque al ser un aceite, el cannabinoide está adherido, no se va a liberar, no se va a adherir a los receptores CB1 y CB2 que están en la corteza de nuestras células. Si no están en esos receptores, adhiriéndose a estos receptores, no hay transmisión de mensajes. ¿Por qué? ¿Qué es la tecnología liposomal? ¿Por qué Focus no es un aceite? ¿Por qué parece una lechita? Ah, porque lo que hace un liposoma es una partícula grasa. Y bueno, los liposomas de Focus son liposomas vegetales, también son orgánicos, son liposomas muy probablemente de la misma planta del cannabis. Y el liposoma viene a reemplazar el trabajo que hace la proteína. Porque recordemos que la membrana de las células es lipídica, o sea, todo lo que sea grasa se le va a pegar a la membrana de las células. ¿Qué nos dice esto? Que el cannabinoide que se pegó en una proteína viajó por el torrente sanguíneo usando esa proteína literal como taxi, pero fue la misma proteína la que se pegó en la célula y ya pegada en la célula, el cannabinoide se acopla en su receptor y comienza la transmisión de mensajes. El extracto liposomal emula ese mismo mecanismo de transportación por el organismo. Los cannabinoides que se adhieren a la fórmula de Focus y de Calm, a donde se adhieren esos cannabinoides es al liposoma, que sí es grasa. El suero no es graso, todos los que lo hemos tomado sabemos perfectamente eso, pero tiene miles de millones de estas esferitas grasas a donde se adhieren a esos cannabinoides, es a los liposomas. Después viene la tecnología nanosonicada, que creo que todos sabemos lo que quiere decir eso, ya que se obtiene el suero con los liposomas y se le añaden los cannabinoides. Esa fórmula se pasa por unas máquinas especiales que con vibración, con sonido, literalmente con vibración a unas frecuencias ultrasónicas, compactan, por así decirlo, esos liposomas en nanoliposomas chiquitititos, diminutos. Entonces, para que se den una idea, lo que hace la diferencia es eso, el liposoma y sobre todo la sonicación, porque la distancia que hay entre, o sea, la sinapsis mide aproximadamente 20 nanómetros. Es una medida diminuta, nanoscópica. La distancia que hay entre una neurona y otra aproximadamente es de 20 nanómetros. Un liposoma
de primate body sonicado, ya después del proceso de la sonicación, mide entre 10 y 20 nanómetros. O sea, es el único liposoma, porque es patentada esta tecnología, es el único liposoma que tiene el tamaño ideal para adherirse a los receptores CB1 de las neuronas también, ¿ok? Y a los de las células. Todos estos argumentos, de verdad, insisto, no tienen que replicarlos de la misma manera, con que los vayamos entendiendo es más que suficiente. ¿Por qué la absorción de focus y calma es tan diferente? Pues porque la compañía utiliza tecnología patentada para crear nanoscópicas partículas cargadas de cannabinoides y terpenos y tienen el tamaño suficiente para adherirse en nuestras neuronas y en nuestras células. Punto. Esa es la diferencia entre un aceite y la tecnología sónica de focus. Vamos ahora, bueno, aquí entre sistema endocannabinoide, sinapsis, todo eso más o menos bien, más o menos mal, va quedando más o menos claro. Un dedito, 2, 3, chido. Bien. Bueno, ¿qué sigue? Vamos avanzando muy bien. Ahora quiero platicarles de, o sea, vamos, déjenme ir cerrando algunas cosas que ya nada más me estorban en el escritorio. Bueno, ahora vamos a ver específicamente productos y cómo es que interactúan con el organismo. Evidentemente vamos a empezar con Focus, luego nos vamos a seguir con Calm. Pero bueno, antes de eso, aquí los cannabinoides de la planta. Vamos a hablar ahora un poquito de historia del sistema endocannabinoide, historia, antecedentes históricos de la industria del cannabis. Esto también nos va a servir muchísimo porque, bueno, durante los años 60, en la década de 1960, un médico búlgaro comenzó a estudiar muchas plantas que han acompañado a la civilización durante miles de años. Miles de años. Plantas con propiedades terapéuticas. Entonces, este investigador búlgaro, que entre paréntesis sigue siendo catedrático en la Universidad de Jerusalén y es de los nombres más famosos, de los nombres más destacados en el mundo de la investigación de cannabis, Rafael Mechulam, tiene descendientes aquí en México. Rafael Mechulam empezó a investigar, a estudiar plantas que pues hace muchísimos años no se podían observar por un microscopio, ¿no? Entonces lo que hizo Rafael Mechulam fue observar la papaver somnífer, el opio. Y de esta manera, estudiando la planta, se descubrieron los receptores opioides. Luego estudió un hongo o varios hongos, se clavó con un hongo que se llama Amanita muscaria y descubrió receptores en nuestro organismo, receptores muscarínicos. Estudió el tabaco y descubrió en nuestro organismo los receptores nicotínicos. Así fue planta por planta y evidentemente el cannabis no se salvó de ser estudiada por Rafael Mechulam. Entonces, Rafael Mechulam fue la primera persona que logró obtener los primeros dos cannabinoides de aislada aislada. Primero descubrió el THC y poquito después descubrió el CBD. Y pues aquí viene la parte que a mí me gusta mucho, porque el sistema endocannabinoide prácticamente se descubrió pues como que por accidente, ¿no? El doctor Mechulam hagan de cuenta que ya que obtuvo aislado CBD y aislado THC, se reunió con sus amigos y literalmente les dijo, abran la boca, ¿no? Y les empezó a dar CBD y THC a todos. Y el doctor Mechulam empezó a estudiar los resultados y los comportamientos de cada una de esas personas. Se dio cuenta
que unas personas no paraban de hablar, otras personas se reían, otras personas estaban muy eufóricas, otras personas estaban así medio agüitadonas, otra persona estaba medio paranoica. Fue estudiando las respuestas de THC y de CBD para empezar. Al día de hoy, Mechulam y su equipo, y ahora mucha gente que está estudiando más esto, han descubierto más de 100 cannabinoides. Se acaba de descubrir un cannabinoide nuevo, CBM. Bueno, siguen las investigaciones y de esta manera se fueron obteniendo y se fue sabiendo qué es lo que hace cada cannabinoide. Gracias a esos experimentos recreativos del doctor Mechulam, se descubrió que el único cannabinoide psicoactivo, al menos descubierto hasta hoy, es el THC. El THC, voy a hacer un paréntesis aquí para volver a hablar de receptores CB1, CB2 y de ciertos cannabinoides. Esto nos va a servir para entender la diferencia entre focus y calm. Nuestro sistema nervioso central está todo el tiempo en un constante juego de me activo, me inhibo, me excito, me inhibo, ¿ok? Hay un término que se usa en onda química neuronal, agonistas o antagonistas. Es decir, un cannabinoide puede o activar la red CB1, de receptores CB1, o también los puede bloquear, obteniendo resultados diferentes, ¿ok? No es que sea bueno o malo, simplemente resultados son diferentes. Se activa CB1, se abre el apetito, pero si se inhibe CB1, disminuye el apetito. ¿Me explico? Básicamente es un juego de subir, bajar, dualidad siempre, porque nuestro sistema nervioso central necesita tanto ser activado y excitado, pero también necesita ser inhibido. ¿Ok? Esto tiene que ver pues con nuestro día y la noche, literal. Sistema nervioso central, despiertas y empiezas a activarte para entrar al estado de vigilia, atento, alerta, lúcido. Pero imagínate quedarte así toda la vida, maestro, pues ¿cuándo vamos a dormir, no? Entonces, hay que también inhibir sistema nervioso central. Bueno, retomando el tema del descubrimiento del sistema endocannabinoide, doctor Rafael Mechulam fue descubriendo propiedades muy específicas de cada cannabinoide. Se dio cuenta que, por ejemplo, THC activa receptores CB2, o sea, es agonista de CB2, pero es antagonista de CB1, o sea, baja el ritmo neuronal, baja el ritmo, la sinapsis, THC. Esto queda claro, ¿no? Esto sí es algo nada más para nosotros, de verdad. Yo a nadie le digo así de, no, es que mira que Focus tiene agonista CB, no, jamás, nunca, o sea, no es necesario. Pero es importante saber que hay momentos en los que nuestro sistema nervioso central necesita ser activado y hay otros momentos en el que necesita ir para abajo, para dormir ya, ¿no? Es un ciclo natural de la vida, día y noche, todas las plantas, una flor se cierra, se abre, o sea, es un ciclo natural, ¿no? Bueno, el doctor Mechulam fue el primero que logró aislar y sintetizar los primeros cannabinoides y cuando fue aplicándoselos a sus cuates, se empezó a dar cuenta que las reacciones eran demasiado variadas y él fue el primero en descubrir que tenemos receptores para cannabinoides. Entre los años 60 y 70 y en los 80 siguieron investigando el organismo y para 1992 específicamente, el doctor Mechulam descubrió que producimos cannabinoides de manera natural. Es decir, de 1992 a hoy ha pasado muy poquito tiempo y fue un parteaguas que cambió por completo la concepción que tenemos de nuestro organismo, que cambió por completo lo que nosotros entendemos, cómo funciona nuestro organismo. Y ha sido un dato muy revelador. En este momento,
es importante, otro argumento que nosotros vamos a poder tener para poder vender bien, para poder dar una buena explicación, es que tras 100 años de prohibición del cannabis, es muy importante esto. El cannabis tiene muy poquitos años que se está abriendo para consumo terapéutico. Ha sido prohibido durante más de 100 años. Las razones no las sabemos. Intuitivamente podríamos decir que la industria farmacéutica anda de por medio, pudiera ser, no me atrevo a aseverarlo, pero la prohibición del cannabis privó a nuestra especie de obtener este valioso suplemento alimenticio, de esta valiosa fuente de cannabinoides externos, y generación tras generación, durante más de 100 años, hemos adquirido una debilidad de nuestro sistema endocannabinoide. Es decir, hoy en día tenemos un sistema endocannabinoide más endeble, más propenso a fallar que hace 300 años, cuando la gente podía tomar cannabis de manera sin restricciones de ley, ¿no? Todos tenemos una propensión a presentar un fallo en el sistema endocannabinoide. ¿Qué es un fallo en el sistema endocannabinoide? Así como la vista falla, así como el sistema digestivo falla y tenemos síndrome de Crohn, intestino irritable, somos celíacos, somos X o Y, cada parte de nuestro organismo puede fallar de manera genética o adquirida por malos hábitos, por un accidente o lo que sea. El sistema endocannabinoide puede fallar. Y si te empiezas a dar cuenta que el sistema endocannabinoide controla todo el organismo, te vas a dar cuenta que un fallo del sistema endocannabinoide puede representarse de muchas maneras muy diferentes. ¿Me explico? ¿Esto queda claro? Es muy entendible, ¿no? Falla el sistema endocannabinoide y se te puede manifestar desde un problema cutáneo en la piel, un problema de la vista, hasta algo más grave, accidente cardiovascular, problemas de corazón, digestivos, sensoriales, emocionales también. Entonces, habiendo dicho esto, el sistema endocannabinoide es un descubrimiento muy reciente, es un boom, es una nueva tendencia en la salud, en la cosmética, y hay ya mucha gente que estamos sumándonos a esto. Entonces, vale mucho la pena que como parte del proyecto de Prime Body no nada más manejemos unos muy buenos productos, sino también una muy buena información. A mí me han intentado vender 700,000 marcas de aceite y yo no les digo que trabajo con ustedes en Prime Body ni nada, solamente les empiezo a hacer 2, 3 preguntitas a ver si medio que le menean, y realmente no se sabe nada de esto, de lo que estamos viendo entre nosotros, ¿no? Eso es algo muy bueno, que nosotros nos estamos haciendo una red muy competitiva con un producto muy, muy bueno. Entonces, cannabinoides, fitocannabinoides de la planta, comparten la misma estructura que nuestros neurotransmisores, tienen la capacidad para acoplarse en nuestros mismos receptores de las células y de nuestras neuronas, y comienzan a modular y comienzan a actuar, a emular la actividad de nuestros neurotransmisores. Liposolubles necesitan un medio adecuado para trasladarse, en este caso, del frasco a nuestras células, así como del cerebro a nuestras células llegan con una proteína, del frasco a tus células llegan con un liposoma. Y un liposoma sonicado permite que lleguen del frasco a las neuronas, porque recuerden que la sinapsis mide 20 nanómetros. Un liposoma sonicado de Focus mide esos 20 nanómetros. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí, ayer estuve pensando como una parte bien, bien importante de nuestros productos. Utilizan terpenos y es momento de darle a los terpenos todo el valor y toda la importancia que merecen. De verdad, los terpenos son cosas importantísimas. Entonces hice una tablita con colorcitos así para quitarle así como que lo aburrido a todo esto. Sí, ya la vemos ahí, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, nada más, a ver, digan una cosa, ¿el Zoom sí lo pueden ver también? Va, qué chido.
Bueno, los terpenos son de los principales componentes naturales en las plantas y en las flores. Y entonces, mi reflexión el día de ayer, y es lo que les quiero compartir, un terpeno está en las flores y en las plantas no para nosotros. Nos sirven, pero un terpeno vive en las plantas y en las flores y en las frutas para ellos. Entonces, esto es un medio por el cual los terpenos es un medio por el cual las plantas pueden sobrevivir. Los terpenos son sustancias que le generan a las plantas olor y sabor, igual a las frutas. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy, muy, muy padre porque, por ejemplo, una planta que le cae una plaga y la plaga se está comiendo sus hojitas, la misma planta para sobrevivir produce más cantidad de uno u otro terpeno aromático para atraer al pajarito que se va a comer al gusano que se está comiendo sus hojas, ¿me explico? Es algo, para mí ayer fue muy bonito, muy revelador darnos cuenta de esto, que los terpenos cumplen una función muy importante en el reino natural. Hay terpenos inclusive que no se producen nada más en flores y plantas, sino en ciertos animales. Las abejas, por ejemplo, producen un terpeno y se lo impregnan a las flores que las abejas saben que tienen mucho néctar, mucho polen, para cuando vayan volando, las mismas abejitas, es como van marcando su territorio, ¿no? Así como un perro en el arbolito. Igual, las abejas marcan donde hay flores con mucho néctar, las marcan con terpenos. Y bueno, la parte terapéutica de los terpenos en nuestro organismo, hay una barrera hematovascular, hematoencefálica, que envuelve al cerebro, es una membranita muy ligera. Barrera sangre-cerebro, aquí está. Se sabe hoy en día que los terpenos ayudan a que los cannabinoides traspasen más fácilmente esa barrera. Es decir, esos terpenos le indican al organismo, abre las puertas del cerebro así para que entren los cannabinoides y puedan operar mejor. Entonces, con esto vale mucho la pena saber justo eso, que es momento de empezar a darle muchísima importancia también a los terpenos, ¿no? Bueno, aquí en esta tablita hay, estos son específicamente los terpenos que tienen tanto Focus como Calm. Nada más les quiero decir una cosa. No encontré sino hasta el día de hoy un análisis de laboratorio de cualquier Calm. cosa. Antes de cualquier cosa, un limón. Gracias, Clau. No encontré un certificado de Calm con la nueva fórmula, entonces me basé en la fórmula anterior. Pero ahorita, después de esta parte, quiero enseñarles cómo cómo conseguir un análisis de Focus y de Calm y cómo leerlo y cómo interpretarlo. Estos son los terpenos que utiliza Focus, todos estos 7, y Calm en su nueva fórmula. Déjenme. ¿Dónde está? Calm en su nueva fórmula quitó 1. Cariophyllum limoneo. Calm en la nueva fórmula no usa mirceno, pero todos los demás sí, ¿ok? Digo, nada más para estar así un poquito enterados de eso. En un análisis clínico de Focus o de Calm, vamos a ver la cantidad de X sustancia en miligramos, o sea, estos son 5.871 miligramos por cada mililitro. Es decir, en una pipeta completa hay estas cantidades de aquí de terpenos. Y si estas cantidades
las multiplicamos por la cantidad de mililitros que hay en la botellita, vamos a obtener un resultado, este resultado, ¿no? Cuando yo ayer hice la suma de esto, dije, ay, pues a ver si sí da, ¿no? Los 745 que antes tenía Cal, da 746 y tantito, ¿ok? O sea, esta es la manera de calcular que de todas formas viene en un análisis clínico. Propiedades del beta-cariofileno. Antiinflamatorio, antifúngico. Esto es bien importante. Selectividad, agonista CB2. El beta-cariofileno ha sido la primer molécula no cannabinoide que activa un receptor cannabinoide. Es importante saber eso. Lo activa, es decir, interactúa con el receptor CB2 activándolo, en vez de inhibiéndolo, activándolo. Entonces, es protector gástrico y es anticoagulante. También hay en clavo de olor, pimienta negra, pimienta blanca. La pimienta de cayena, por ejemplo, también tiene mucho beta-cariofileno y a mí se me hacía súper interesante pensar que la pimienta de cayena, que pica mucho, que tuviera propiedades para aliviar la acidez estomacal, ¿no? Bueno, tiene mucho beta-cariofileno. El geraniol es el que las abejitas producen. Recuerden que les decía que las abejas marcan las flores, lo usan con geraniol, antibacterial, antiinflamatorio, antifúngico. Ha resultado ser muy potente matando células de cáncer de mama y cáncer de próstata. O sea, los terpenos tienen propiedades muy, muy potentes. No nada más son para siéntete bien y relajado. Tienen también propiedades muy potentes. Presente en geranio rosa en citronelas. La lavanda tiene mucho linalol. Linalol, estos son nombres en inglés. Antiinflamatorio, ansiolítico, anestésico. Esto es bien importante. Anestésico al nivel de la lidocaína, o sea, anestésico de que no te quita el dolor, sino hace que no sientas dolor. Y propiedades anticonvulsivas. El humuleno, linalol presente en lavanda, laurel, albahaca. El humuleno está presente en el lúpulo también y es ansiolítico, es relajante, muy bueno para dolores menstruales y antibacterial. Cervezas que tienen lúpulo, pues muchas veces te tomas una chelita y relaja, ¿no? Pues es por el humuleno. Aclaro, todos estos terpenos son del cannabis, pero también están presentes en otras plantas, ¿ok? Focus usa terpenos solamente del cannabis. El limoneno es un terpeno bien, bien potente. Inclusive se utiliza en la industria, tiene usos industriales, el limoneno en soluciones químicas para limpieza y etcétera. Y sus propiedades terapéuticas es ser un buen antidepresivo, inmunoestimulante, refuerza el sistema inmunológico, ansiolítico, y esto es bien importante, promueve la liberación de serotonina y dopamina. La serotonina ayuda para que el cuerpo esté tranquilo, sereno y relajado, y la dopamina para que el cuerpo esté activo, o sea, para que estés en un estado de vigilia, activo, pero tranquilo, o sea, presente, pero sereno, ¿no? No hiperactivo. Bueno, para el reflujo, mata células de cáncer de mama, es un potente antioxidante y reduce la inflamación en las vías urinarias. Son algunos, nada más para que se den una idea del poder que tenemos en los terpenos que hay en Focus, ¿no? El mirceno es el terpeno más abundante en el cannabis. Es antiinflamatorio, es ansiolítico, es anticáncer. El mirceno es el que ayuda a alterar la membrana que hay en el cerebro para que los cannabinoides entren más fácil, ¿ok? No sé si alguien aquí ha fumado marihuana de manera recreacional. No me estén rayando ahí, por favor. Pero está bien interesante esto. ¿Alguien ha fumado marihuana de manera recreacional? ¿Alguien ha escuchado decir, si comes mango antes de fumar marihuana, la marihuana te pone más? Pues no es un mito, es una realidad, porque el mango tiene mucho mirceno.
Y el mango, el mirceno del mango va a darle la instrucción a la membrana del cerebro para que deje entrar más los cannabinoides de la planta. O sea, sí es una realidad. Esta es la explicación científica de eso. Pamela dice que sí, sí ha escuchado esto. He escuchado nada más, ¿eh? Yo nada más lo he escuchado. Y bueno, terpinoleno es antifúngico, antibacterial y antioxidante, presente en cardamomo y mejorana. Estas son las cantidades que hay en Focus y Calm. Entonces, muy importante también hacer mención de el poder que tienen nuestros extractos con la parte de los terpenos. Está interesante la onda de los terpenos. Y ahora fíjense, con el celular y con la botellita de Focus o Calm, aquí todas las botellitas tienen un código QR. Y si se ve, si, ahí está, tienen un código QR. Si con la cámara de su celular apuntan a ese código QR, que lo enfoque, ahí está, abrir enlace de Prime My Body, ábrelo, ponle la huella. Para acceder, aquí está el modo avión, muy bien. Y en esta página van a encontrar o van a tener acceso a poder descargar el certificado de, ¿cómo se llama? El certificado del análisis clínico de laboratorio con este número de lote que está aquí. ¿Ok? Aquí van a poner, selecciona un lote, ahí lo seleccionan, el que les haya aparecido en el fondo de su frasco, go, y lo bajan, aquí les va a aparecer así de sencillo. Y lo que es esto. Se los voy a enseñar ahorita. Comparte, ya vamos a acabar, ¿eh? La primera parte, no, no es cierto. Comparte Focus. Ya lo vemos aquí, ¿no? ¿Dónde está? Focus. Sí, lo vemos en pantalla. Sí, bien. Ok. En esta parte me han preguntado a mí, oye, pero es que, ¿por qué Focus no tiene CBD? Y yo, pues, ¿cómo que por qué no tiene CBD? Pues sí, es que en el frasco y en la etiqueta dice CBG, pero no dice CBD, dice dioles fitocannabis. Entonces, como dato y para saber, hay una empresa en Estados Unidos que registró como marca propia las siglas CBD. Entonces, esto quiere decir que si cualquier persona pone en sus etiquetas, pone CBD, habría que pagarle regalías a la empresa que registró eso como marca propia. Prime My Body obviamente los mandó a volar y no dice CBD, dice dioles fitocannabinoides. Pero al ser una sustancia química, en un análisis clínico, por supuesto que lo vamos a encontrar como CBD, ¿no? Aquí está la cantidad que tiene por mililitros un frasco de la fórmula de CBD, de Focus. Entonces, si tú multiplicas 11.2 por 50 mililitros que tiene un frasco, vas a encontrar que este frasco de Focus no nada más vino con 500 miligramos de CBD, vino con 560 miligramos de CBD, un poquito más de lo reportado, ¿ok? De esta manera es que puedes leer los análisis clínicos. Cannabicromeno es CBC, es otro cannabinoide en el que solamente hay trazas, muy, muy poquitito, pero el cannabicromeno, por más poquitito que sea, apoya algo que se llama efecto séquito, que al final lo vamos a ver. Cannabidiol vivarina es una variante, es un
CBD un poquito más largo, el cannabigerol, si tú multiplicas 0.625 miligramos que hay en 1 mililitro, vas a darte cuenta que hay 30 más miligramos en un frasco de Focus, ¿no? Cannabinol, mira, CBN, todo esto apoya muchísimo a que se realice el efecto de entorno. ¿Ok? Y, bueno. De la misma manera, puedes obtener los de Calm. Y, bueno, ahora comparte esta pantalla para saber qué es lo que tiene Focus, que creo que ya todos sabemos que tiene Focus. Focus tiene 500 miligramos de CBD, pero esto es lo que les decía, aparece como dioles fitocannabinoides en la etiqueta, pero en un análisis de laboratorio tiene que decir la molécula que es, ¿no? Así ustedes pueden comprobar, no, mira, es que, o sea, me lo han preguntado y yo les digo, a ver, mira, aquí está el análisis clínico, este es el CBD y les explico, pues es que por cuestiones de legalidad no se puede poner CBD. Aquí está la parte de del cannabigerol y la parte de los terpenos. Ya vimos un poquito terpenos. CBD, todos más o menos sabemos qué es el CBD. CBD es agonista, o sea, activa la red CB2. Y cannabigerol tiene interacción con las dos redes, con CB1 y con CB2. Ambos activan, ¿no? Entonces, el cannabigerol siempre nos gusta hacer una pausa para hablar un poquito de él, porque tiene propiedades muy potentes. Aún en una proporción así muy poquita de CBG, es muy, muy potente. Y el efecto de entorno en la industria del cannabis terapéutico es que cuando en una fórmula hay más de una sola sustancia, cuando hay muchas sustancias en una misma fórmula es mucho mejor. Es decir, estos 500 miligramos de CBD tendrían un alcance determinado si estuvieran solos en la fórmula de Focus, pero estos mismos 500 miligramos, al venir acompañados de muchas otras sustancias, esos mismos 500 miligramos son mucho más potentes y mucho más efectivos. Eso es el efecto entorno, que las propiedades de uno hacen que el otro se vuelva mejor y entre todos se van echando la mano. Literalmente es el trabajo en equipo que hacen los cannabinoides. Y por último, Calm, Nox y Body Therapy, del cual Calm es como también muy importante. ¿Dónde estás? Aquí. Calm tiene algunas diferencias muy importantes en cuanto a Focus, en cuanto a su estructura. Evidentemente, Calm es para dormir. Pero esta es la parte más importante de Calm. La diferencia más importante de Calm son estas dos partes, los activadores y los adaptógenos herbales. Calm, a diferencia de Focus, integra en su fórmula sustancias naturales de otras plantas, llamadas adaptógenos. Según la teoría del ruso que descubrió estas sustancias naturales, un adaptógeno es una sustancia natural de flores y plantas que tienen la propiedad de mejorar la vida de un ser vivo, de un organismo, ¿no? Y los adaptógenos que utiliza la fórmula de Calm son evidentemente aquellos que inducen a la relajación y soportan el sentirte en paz y tranquilo. Pasiflora, raíz de valeriana, todos sabemos que la valeriana siempre se ha usado, ¿no? En tecito para dormir bien, y el bálsamo de limón. Pero la parte para mí más importante de la fórmula de Calm son estas partes de aquí.
suntianina, L-triptofano y Pharmagaba. La suntianina, estas tres sustancias son sustancias naturales sintetizadas en un laboratorio que emulan la actividad de ciertos neurotransmisores. L-triptofano y suntianina apoyan muchísimo la liberación de serotonina, por ejemplo, para mantenerte tranquilo. La suntianina, por ejemplo, también ayuda mucho a estar relajado, pero manteniendo una frecuencia cerebral media alta. O sea, relajado, pero no aletargado, ¿no? Entonces es muy bueno también para, por eso también se puede usar durante el día, ¿no? Porque Calm te ayuda a dormir no porque sea un sedante, sino porque tiene estas partes que reeducan a nuestro organismo para poder dormir. ¿Recuerdan cuando hablábamos sistema nervioso central se activa durante el día, pero durante la noche se tiene que inhibir? ¿Recuerdan que decíamos el ejemplo de la dopamina para activar el cuerpo y para acelerarlo? GABA es un neurotransmisor natural que inhibe al sistema nervioso central. Ya cuando va siendo hora de dormir, se produce GABA en la sinapsis y GABA le va dando la instrucción al organismo de ir relajándose para conciliar el sueño y para entrar a esa etapa de sistema nervioso central inhibido. Cuando hay un problema con GABA, GABA no le está diciendo a la glándula pineal que produzca la melatonina, que es esa hormona que nos hace regular el sueño. Entonces, eso es lo que hace Pharmagaba, por ejemplo. Hace la chamba de nuestro neurotransmisor que está fallando para que nuestra glándula pineal vuelva a producir melatonina. O sea, GABA, Calm no te hace dormir nada más así porque sí, sino hay una química orgánica muy avanzada. Me gusta mucho este producto. Entonces, el argumento que puedes usar es, Calm te ayuda a dormir porque reeduca tu cuerpo a volver a producir melatonina de manera natural. Regenera tu capacidad natural para conciliar el sueño y sobre todo para acceder a los niveles profundos de sueño, que son los niveles de sueño reparador. Porque a veces dormimos 1000 horas, pero despertamos más cansados, ¿no? De cuando nos dormimos. Es por eso, es porque nos quedamos en un nivel de sueño muy liviano. No accedemos al sueño reparador. El sueño reparador es la etapa de sueño cuando sueñas, cuando tienes sueños, ¿no? A eso ayuda Calm. Entonces, la parte de cannabinoides y terpenos ya quedó. Y, pues, por último, hablar de NOx y hablar de... Ya me excedí 15 minutos, perdón, pero es que vale mucho la pena. Alan. Hablar de Calm y de NOx. Oye, Alan. Rapidísimo, te escribí un mensajito ahí en el chat. ¿Lo puedes leer rapidísimo, rapidísimo? Ok, está muy bien. Muy bien. Es muy importante mencionar que no somos médicos, no somos expertos, nosotros somos representantes de Prime My Body y Focus Calm son suplementos alimenticios para nuestro sistema endocannabinoide. A pesar de que todos nosotros sepamos perfectamente todos los beneficios que eso va a tener en nuestro organismo, nosotros no podemos recomendar esto para tratar algún padecimiento en específico. Jamás decir, ya no es necesario que te tomes tu antipsicótico y entonces la persona al día siguiente mató al gato, ¿no? O sea, jamás vamos a decir eso, ¿no? Siempre es un acompañante muy efectivo en ciertos tratamientos, en ciertos padecimientos. Es un acompañante muy efectivo, no se contrapone con ningún medicamento, siempre. Como representantes, como distribuidores, te sugerimos consultar con tu médico, te puedo facilitar toda la información clínica, laboratorios, que necesites. Consulta con tu médico, platícale, pregúntale, y a mí todo el mundo me ha dicho que su médico ya le dio luz verde, ¿no? Cuando les mando los análisis y todo esto, ya mi médico me dijo que sí, y ya.
Entonces así, pues tú te evitas una bronca muy dura. Y no nada más eso, sino ondas éticas y morales van de por medio, pero también tu afiliación está de por medio, por ejemplo, ¿no? También un problema legal que tú puedas tener está de por medio, ¿no? Personas que recomiendan tal cosa y que resultan mal, hay consecuencias legales. Entonces, es un suplemento alimenticio para nutrir tu sistema endocannabinoide. ¿Y qué es eso? Pues tu sistema endocannabinoide es ta, 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 y perfecto. Nox es, para el que no ha visto Nox, yo creía que Nox era una crema blanca, así como una crema facial. No, Nox es un serum que se activa mezclando dos sustancias. Una es un gelecito transparente y la otra es una sustancia también como gelecito color marrón. Y cuando se mezclan esas dos sustancias, se crea una forma natural de óxido nítrico. O sea, el óxido nítrico no está presente ni en ni en una cámara de NOx ni en la otra cámara de NOx. El óxido nítrico se crea cuando los dos compuestos se mezclan, ¿ok? Eso es importante como argumento porque alguien te va a decir, oye, pero aquí no dice que tenga óxido nítrico. No. A ver, el óxido nítrico se crea cuando se mezclan las dos sustancias, ¿ok? El óxido nítrico es una molécula que también producimos en nuestro organismo. A lo mejor ya mucha gente sabe esto. Mucho de esta información, quiero recalcar que yo lo obtengo del canal de YouTube de Prime My Body, escuchando al doctor Chen Ron cuando habla y explica productos. También están al alcance de todos. El óxido nítrico es una molécula que está en los vasos sanguíneos, específicamente en las paredes internas de los vasos sanguíneos, por dentro, y el óxido nítrico es producido por las células que conforman ese tejido interno de los vasos sanguíneos, y la chamba del óxido nítrico es mantener el vaso sanguíneo expandido para que haya un flujo constante de sangre. Evidentemente mejora la oxigenación, transporte de vitaminas, minerales, hidratación a la piel. Esa es la chamba del óxido nítrico. De manera natural, vamos perdiendo nuestra producción de óxido nítrico. A partir de nuestros 20 años de edad, cada década perdemos entre el 10 y el 15% de óxido nítrico. Para que vayamos haciendo cuentas de más o menos cómo está nuestra producción de óxido nítrico. Por eso es que de los 20 a los 30 años, envejeces medio, apenas imperceptible. De los 30 a los 40, envejeces, pues ahí medio, ya te diste cuenta, ¿no? De los 40 a los 50 dices, ay, güey, ya empecé a envejecer. Y de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, pum, así ya en bien poquito tiempo uno envejece mucho. Esto tiene que ver porque la pérdida de óxido nítrico, pues hace que el envejecimiento sea exponencial, ¿no? Cada década que pasa, envejeces el doble o el triple de lo que envejeciste la década anterior. Lo que hace un serum como Nox es aportarle nuevamente al organismo óxido nítrico, aparte de que tiene cannabinoides. Recordamos que tenemos receptores para cannabinoides en todo el organismo, tenemos receptores para cannabinoides en la piel. Entonces, por un lado, va a haber comunicación intracelular entre nuestra piel y la sangre y todo el organismo por los cannabinoides que nos ponemos en la piel, pero por otro lado vamos a volver a meterle óxido nítrico a nuestro organismo. ¿Para qué es tan efectivo Nox? Tema de varices, o sea, no nada más sirve para quitar la patita de gallo de acá, o sea, tema de varices, quemaduras fuertes, cicatrices, problemas en la piel, ¿ok? Entonces, eso básicamente es Nox. Hay unos testimonios de Nox de verdad impresionantes, empezando por el mío. Yo me empecé a tomar Nox me lo empecé a poner en una cicatriz muy fea, cicatrización queloide, así me operaron, pero parecía que
me agarró Jason con la sierra, maestro. O sea, así, espantoso, una cosa así de este tamaño en la barriga y cicatrización queloide. Y si por sí soy más blanco que un fantasma, esa cicatriz es roja, es queloide, parece un nudo, es horrible. Me empecé a poner Nox y a los 2 días al tono de piel. Y a los 4 días empieza a alisarse. Es por esa razón. Entonces, sí, vale mucho la pena Nox. Yo no le, ahí está, ya veo un Nox por ahí. Yo no le tenía mucha fe, les voy a decir la verdad. Yo decía, ay, no, pues yo con mis gotas de Focus y Cal, no, hombre, me empecé a poner Nox y sí dije, órale, vale cada peso de lo que realmente cuesta. Dani también tiene su Nox ahí. Vale cada peso de lo que Nox cuesta, eso es una realidad. Entonces, eso es Nox. Y Body Therapy es también un producto tópico. Me gustó muchísimo cuando escuché a un amigo, Carlos González, en una presentación decir, Body Therapy básicamente es un producto que no debe faltar en las casas. Y aquí yo les quiero compartir que en la sala de aquí de mi casa, que también es la de ustedes, hay un sillón que tiene una pata chueca de diseño, ¿no? Y pues yo ando descalzo todo el tiempo, entonces no saben los golpes que me he metido en el dedo chiquito del pie, así, pero de tirarme al piso a llorar, ¿no? Una vez creo que me tronó y se me puso negro el dedo, o sea, muy, muy fuerte. Eso. Entonces me llamó mucho la atención, justo, es un producto que no debe de faltar en casa. Body Therapy usa cera de abeja e integra componentes herbales, aceites esenciales de lavanda, de caléndula, de filipéndula, y es muy efectivo para dolores musculares tanto como el golpe que te das en el dedo chiquito del pie por venir distraído ahí y necesitas algo de emergencia que sea potente. Una latita de Body Therapy tiene 1 gramo completito de CBD. Es verdaderamente potente. Aparte de las propiedades de las demás plantas, ¿no? Entonces, sirve mucho para deportistas de alto rendimiento, sirve mucho para personas que hacen ejercicios pesados en sus trabajos, cargadores, la espalda, etcétera. Personas que manejan o permanecen mucho tiempo sentados y nos vienen dolores de espalda. Para ese tipo de padecimientos sirve mucho Body Therapy. Entonces, con toda esta explicación que espero no haberlos agobiado, nos sirve más para entender, para conocer nuestros productos y también para poderles explicar esto al tipo de mercado que estamos buscando, ¿no? Para sabernos acercar a ellos, para poderles decir, pues esto es las diferencias entre un extracto y otros son estas, poderles dar un poquito más de información de lo que se trata. Y bueno, pues como tip, yo nunca cuando vendo o cuando me acerco a alguien a vender, yo les mando un mensajito por WhatsApp, pero no les mando o no les trato de vender directamente a ellos. Aunque sí es lo que quiero es como que hacer primero llamarles la atención. Entonces les mando un mensajito y digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Fíjate que estoy distribuyendo una serie de extractos a base de cannabinoides muy buenos, sirven para muchas cosas. Por si tienes una tía, por si tienes un tío que los necesite. Hay mucha gente que los está buscando y no saben dónde conseguirlos. Y si necesitas, o si ellos necesitan, dime, yo aquí tengo. Entonces ahí como que dicen, ay, ¿y eso qué es? Y a ver, platica, a mí no sé qué. Entonces ya poco a poco les voy diciendo, ¿no? Me di cuenta que les mandaba un mensajito así de, hola, ¿cómo estás? Oye, tengo un extracto de cannabinoides, ¿te interesa información? ¿Te va a servir para tal, tal, tal? Así me dejaban en visto, ¿no? Entonces, cuando empecé a ofrecérselos, pero como para alguien más, por si esa persona conoce a alguien que lo necesita, eso me ha servido muy bien. Me ha sido muy, muy diferente, porque aparte te hace quedar no como un vendedor, sino como precisamente alguien que está interesado en acercar esto a quien lo está necesitando, ¿no?
Entonces, ¿quieren abrir una sección de preguntas y respuestas, Clau? He visto varias en el chat, si quieres súper rápido revisar. Ok, déjame. O podemos simplemente pues abrir el espacio para ver quién quiere preguntar. Mira, hay una pregunta que estoy viendo aquí que es